muy buenas ya, noches ya, cerradas casi, tardes noches. En invierno suele ser tarde-noche, aquí ya suele ser noche cerrada. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva presentación. Y tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista porque es una novela que ahora os iremos hablando. La veis ya ahí debajo, Sinfonía de Sombras, que es la primera de una saga, que hablaremos todo luego. Pero tenía muchas ganas de hablar con el autor porque hay muchísimas cosas sobre el mundo, sobre los personajes, sobre las razas, sobre este tipo de cosas que me ha llamado mucho la atención y que mejor que tenerle aquí delante para, para aclararlas y sobre todo para que la conozcáis un poquito más. Así que lo primero, por supuesto, el autor Cerroto, Carlos, muy buenas. ¿Qué tal se empezó el gusanillo de la escritura? Pues empezó, yo creo que más como a los 11 12 años y creo que también como muchísima gente empezó con el mundo del fanfiction. Yo de repente empecé a conocer a gente a la que le gustaba eso, yo no sabía ni siquiera que eso era algo que existía. Empecé a entrar como en comunidades online de fanfictions y demás. Y también lo hacía ya no solo a título individual, ¿no? Sino que lo hacía con amigos, escribíamos fanfictions entre varias personas, como si cada uno fuera un personaje. También estaba como un poco vinculado al mundo del rol, Ujú. pero no tenía nada que ver en realidad. Y fue un poco así. O sea, estuve muchos años haciendo fanfictions, no solo de Harry Potter, que fue con lo que empecé. Me acuerdo que también me gustaba mucho una saga de libros que eran de las nieblas de Avalon. eh, Sí, era como una saga inspirada como en Arturo, ¿no? Y la mesa Mm. redonda y todo esto. Luego también en las crónicas vampíricas de Anne Rice, como no eran historias mías, ¿no? Era como, me gustaba mucho como desarrollar historias a partir de otros mundos que ya habían creado autores. Y creo que hasta los 15 o 16 años no me empecé a plantear la posibilidad de hacer yo una historia de cero, ¿no? Además, todas las que intentaba hacer sospechosamente se parecían mucho a cosas que A había las leído de originales, pequeño. sí. Claro, claro. Ujú. Y creo que fue un poco así, la verdad, pero n- ninguna de las historias que hice llegó nunca a desarrollarse demasiado, como que siempre las dejaba a un lado porque o pensaba que no eran muy buenas o no tenía el tiempo suficiente o tampoco tenía mucho recorrido o lo que sea, ¿no? A lo mejor llegaba a las 200 páginas y al final decía, va, lo dejo ahí y lo tiro. Ujú. Pero ¿recuerdas cuando empezaste ya a crear tus propias historias? Cuando ya saltaste del fanfic, vamos a decir, a empezar Mm, a darle vueltas a crear lo tuyo. ¿Recuerdas esas primeras cosas que sí, 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 y además las guardo. sí. Sí, sí, sí. Sí, además yo antes escribía mucho a mano, aunque luego lo pasaba como todo a ordenador, pero antes es verdad que escribía un montón a mano y el otro día, porque me he estado mudando, encontré carpetas con fichas de personajes, libretas enteras escritas, que bueno, le he hecho un vistazo, la verdad, y que me da una vergüenza horrible porque están fatal escritas. Pero sí, sí, las conservo todavía, algunas de ellas sí. ¿Y la primera vez que alguien leyó algo tuyo? ¿Lo recuerdas? Bueno, seguramente eso fue fanfictions, Mm. porque sí que es verdad que historias mías, curiosamente, sí, o sea, fanfictions han leído, yo creo que leían muchas personas, bueno, personas de la comunidad fanfiction, ¿no? Que te dejaban comentarios. Era un poco red social al final eso, Mm. ¿no? Pero luego lo que son historias mías que partían de un lore creado por mí y todo, no las compartía tanto. Se las compartía a personas muy, muy, muy específicas, Mm. como más de mi entorno cercano, que le gustaban leer, que me podían, o sea, como que les gustaba la literatura y tal, pero yo siempre he sido un poco tímido Mm. con el tema de la escritura. ¿Y recuerdas de alguna persona en especial que haya sido un apoyo en el sentido de decir, igual si no tuviera esta persona al lado leyéndome lo que escribía o simplemente dándome el apoyo, igual no hubiera llegado a publicar este libro? Pues es que esto es una cosa súper curiosa, pero la que es mi editora de este libro, Mm. de Sinfonía de Sombras, es una persona que yo conozco desde que soy pequeño y que a la que yo siempre le mandaba cosas y a ella se le daba muy bien, eh, tenía como una especie de talento natural
para la revisión de textos, tenía muy buena memoria. De repente, a lo mejor a mí se me pasaba que un personaje tenía el pelo castaño y me Sí. decía, le has puesto que lo tiene negro y a lo mejor lo había puesto 3 páginas antes y eran un montón de personajes y yo le decía, si yo tengo un Ujú, esquema aquí, ¿cómo no se te ha pasado a ti? Y eso a lo mejor ella tenía 14 o 15 años, ujú, pues esa persona que es una de mis mejores amigas, a día de hoy, a través como de este libro, es como que nos hemos reencontrado de nuevo en esa pasión, que es la escritura, y ella se ha formado como editora y como correctora de estilo y de ortotipografía. Y, y aparte de ser una de mis mejores amigas, es como alguien que a la que le mando un texto y sé que ella lo va a recibir y va a estar como encantada de recibirlo, me va a pasar un montón de comentarios, va a hacer que el texto mejore, ¿no? mm, Y para mí ha sido fundamental. O sea, de hecho, en los agradecimientos aparece como una de las primeras personas porque eh, para mí, aparte de mi editora, es como un apoyo psicológico, ¿no? Es ujú, como alguien que te da seguridad, que sabes que va a estar ahí, que no solamente te aporta como esa precisión y calidad a la hora de revisar un texto, sino que además, no sé, como que hay algo que lo trasciende un poco todo y sin duda destacaría eso. ujú. Genial. Antes que se me olvide, Jersey, muchas gracias por estar por aquí, por saludarnos. Ya sabes, cualquier pregunta que tengas, aquí estamos. Eh, ya yendo un poquito más hacia la novela, Ujú. ¿tenías clara desde el principio a qué género querías escribir? O al menos en qué género querías arrancar tu mundo literario. Sí, de hecho, o sea, yo es que em, yo nunca me había planteado escribir. Yo escribía cuando era adolescente y luego me fui a la universidad y eso pasó a ser algo completamente. O sea, es que yo nunca me lo planteé. Si yo empecé a escribir fue porque tuve esta idea, no porque dijera, quiero empezar a escribir libros y entonces tal, ¿no? O sea, el proceso fue completamente a la inversa. Lo primero que vino fue la idea, una idea que siguió, que creció durante mucho tiempo en mi cabeza, porque yo no me sentía capacitado para hacerlo, no pensaba que pudiera tener el tiempo, la dedicación, las ganas, el esfuerzo de poder llevarlo a cabo. Eh, y realmente el género era el que tenía que ser porque era la idea la que había surgido, ¿no? La que me había llevado a eso. No quiere decir que en el futuro me vaya a mantener en esto, pero es verdad que yo por la fantasía siempre he tenido como una cierta predilección. Ujú. Digo, dentro de la fantasía, claro, tenemos muchos subgéneros, vamos a decir, y esto Sí. podría hablarse casi de fantasía épica, por toda la cantidad de Ujú. personajes. Entonces ya poco a poco vamos a ir introduciéndonos en la novela. Y Sí. has dicho, no hubiera vuelto a la escritura o no hubiera retomado la escritura después de la carrera si no llegara a tener esa idea. ¿Cuál fue esa idea? Pues la idea realmente partió de un conflicto racial, que es, digamos, como la trama central del primer libro. No va a ser la trama central de toda la saga, Ujú, pero sí que es como un poco lo que da inicio a una de las tramas más importantes del primer libro, que es este conflicto racial entre ángeles y demonios. ujú. A mí lo que se me ocurrió, y además es que no tiene nada que ver lo que estaba haciendo ese día, estaba viendo una serie de ciencia ficción que tiene que ver con, bueno, estaba viendo Ricky Morty, no tiene nada que ver, es como, pero me empecé a plantear toda esta idea de qué hubiese pasado si hubiésemos evolucionado con alas, ¿no? Si los humanos hubiésemos evolucionado con alas, y tirando de ese hilo llegué a la figura de, bueno, pues cómo serían, ¿no? Las ciudades, cómo serían nuestras relaciones sociales, cómo sería la religión, cómo tirando de ahí, de repente dije, ostras, ¿cómo serían los conflictos raciales en Ujú, una sociedad así? Y entonces llegando a eso dije, en el fondo, ángeles y demonios, porque yo no había llegado a los ángeles y demonios, yo estaba pensando en seres humanos con alas, ujú, pero llegué a esa figura de los ángeles y los demonios que se han contado más en la religión, no solamente cristiana, en un montón de religiones han estado presentes, y me pareció interesante que al final los ángeles y los demonios podían ser como la misma, dos razas de la misma especie, ujú, enfrentados por un conflicto político, económico, social, cultural, etcétera, ¿no? Y como que a partir de ahí me intenté
quitar la religión católica, la religión cristiana, ¿no? Como no quería, porque sé que hay un montón de historias más de fantasía urbana que Ujú, hablan de los ángeles y los demonios y que utilizan al arcángel Miguel y al arcángel y a Dios y a Satanás, pero eso no me interesaba y me gustaba más la raza, como los elfos, los hobbits, los enanos, los gigantes, ¿no? Em, y como que desde ahí dije, ostras, ¿y si los demonios no son tan malos como los ángeles, sino que son solamente un relato cultural como hemos hecho las personas blancas de las personas negras, ujú. ¿no? En el siglo XVIII, XIX. Entonces como que a partir de ahí ya empecé a ubicarlo en otro mundo, en otro planeta, con sus propias reglas, su propio funcionamiento, pero digamos que ese fue como el germen de todo, ¿no? Un conflicto racial entre ángeles y demonios, pero utilizando los ángeles y los demonios con esos conceptos para de alguna forma jugar con la percepción que ya tiene el lector Mm. de esas ideas de lo que consideramos un ángel y lo que consideramos un demonio, ¿no? Sí, porque luego hablaremos más en detalle de muchas cosas, pero sí es cierto que tú lo que coges es esas ideas preconcebidas que tenemos ya de un ángel y un demonio. Entonces, desde el principio, cuando nos empiezas a hablar de ángeles, es imposible que no nos venga a nosotros la imagen de un ángel cristiano. Y Ujú. además con las propias descripciones que haces tú, con esas alas enormes, blancas. Me hace gracia que además las peinan y las les quitan Sí, las plumas que tienen también ahí enquistadas, ese tipo de detalles. sí. Eh, pero claro, entonces cuando sabemos que existen los demonios, porque a través de los ángeles sabemos que existen los demonios, claro, es Ujú. imposible que venga esa imagen del ángel caído. Y además les Claro, pones negro, les pones toda la imagen que nos puede venir y además reforzada por toda la historia que se ha ido contando sobre los demonios. Entonces llega un justo. punto en la novela, que no vamos a contar mucho tampoco, en el que te das cuenta que, ostras, que nos han vendido una moto que así. Entonces Ujú, está muy bien porque una de las protagonistas de la novela se entera a la vez que nosotros ujú. que, oye, que igual esto en la historia no es así y que son razas diferentes, o sea, simplemente tienen algún detalle diferente en cuanto al color de piel, en cuanto a ese tipo de cosas, pero que nada más y que ahora son unos supervivientes de todo lo que les ha Exacto. ocurrido. Sí, es que además, am, como que puede sonar un poco radical o exagerado, como que es imposible que esto pueda pasar, ¿no? Pero es que esto realmente ya pasó, ha Ujú, pasado en nuestra historia, ¿no? Yo todo lo que he contado en la novela no deja de estar inspirado en nuestra propia historia, ¿no? Entonces, si tú te vas a textos del siglo XVIII, del siglo XIX, de cómo se hablaba, por ejemplo, de las personas que vivían en África en ese momento, se utilizaban sus rasgos físicos de forma muy exagerada, ¿no? Para de alguna forma justificar pues un proceso colonialista en sí, este sí. caso. Entonces, eso, porque al final como el libro de lo que va es del poder, ¿no? Y el controlar el relato cultural te permite conseguir que, que las personas a las que tú estás controlando crean de verdad que esas personas a las que tú tienes completamente oprimidas en otro lugar, en otro país, en otro reino, eh, pueden tener garras, pueden tener cuernos, pueden tener pelo, se pueden alimentar de bebés. Ujú, Como que tú eso eres perfectamente capaz de conseguirlo como gobernante si lo haces medianamente bien, ¿no? Si tienes el control. Y como que esa idea me parecía como muy interesante, porque es algo que ha ocurrido y yo cuando me planteé esta idea de ángeles y demonios dije, ostras, ¿y si los demonios que nos han contado toda la vida no son más que ángeles pero con otro color de piel? ujú, ¿Qué claro. pasaría, no? Sí, sí. Ahora hablaremos un poco más en profundidad de esto, porque iremos hablando, pero bueno, para la gente que no conozca el mundo en el que ocurre Sinfonía de Sombras, digamos que es un mundo lleno de varios mundos. Porque en realidad hemos hablado solamente de una parte, que sería ese conflicto entre ángeles y demonios, pero por otro lado tendríamos otra parte muy importante que serían los humanos, pero dentro de Ujú, los humanos también hay grupúsculos, que por un lado tendríamos lo que normalmente nosotros solemos llamar magos, que serían los ujú, hijos de los árboles, que también tienen ujú. su propio conflicto, también tienen su propia razón por la que tener que estar ocultos todo el rato.
Entonces, al final, son varias historias diferentes contando puntos de vista parecidos sobre un conflicto parecido, aunque luego se ve que luego las relaciones son bastante diferentes también entre conflictos. Y luego también, dentro de los humanos, también hay otro tipo, que serían los elementales, Ujú, que serían esos humanos en los que, vamos a decir que elementales como entendemos, los elementales de fuego, de agua, ujú, esos poderes que tienen. A la hora de crear este mundo, ¿cómo se te fue ujú. ocurriendo qué grupos, o sea, qué representación querías, qué razas querías meter dentro del universo? Pues, a ver, al principio me planteé mucho si quería tener a humanos Ujú. en el libro, porque, o sea, yo al principio es que me planteé un montón de cosas, me planteé, porque los ángeles y los demonios, por ejemplo, son inmortales, ¿no? Entonces Sí. esto fue una decisión que me costó tomar, porque al principio me llegué a plantear, oye, ¿y si solamente hago un mundo de seres con alas, pero que sean mortales, ¿no? Que simplemente la única diferencia que tengan sea esa, pero como me gustaba también mucho jugar con esta idea de que los dioses habían muerto y que no existían religiones oficiales en el mundo, el tener a humanos que contemplaran a esos ángeles como casi a los nuevos dioses, Ujú. me parecía interesante. Pero al mismo tiempo, eh, sentía que a los humanos tenía que también poder diferenciarlos por razas. Ujú. Igual que a los ángeles, o sea, a los ángeles y a los demonios, a los seres alados, ¿no? Que serían como la otra especie, los he diferenciado por razas. Dije, vale, vamos a crear otras razas dentro de los seres humanos, ¿no? A mí, por ejemplo, el mundo de la magia elemental siempre me ha encantado desde pequeño. He leído un montón de libros, series y demás que juegan con el tema de la magia elemental y yo quería darle un poco también una vuelta desde mi propia mirada. Y lo mismo me pasaba con el tema de las varitas, precisamente un poco por Harry Potter, Ujú. pero quería también darle como una vuelta y darle como un punto de vista y sobre todo que ese lore de ese sistema de magia tuviese una consecuencia desde lo político, porque a mí lo que me interesa en el fondo en los libros es hablar como desde las consecuencias sociales y políticas que tienen cada cosa, ¿no? Entonces, con el tema de los elementales me interesaba como esos conflictos que existen entre los elementos, ¿no? Como se supone que un mundo en equilibrio debería ser un mundo en el que todos los elementos se relacionan de forma igualitaria y en este libro no está pasando eso, existen relaciones de poder porque a los seres alados les interesa. Y luego con el tema de los magos, me interesaba la varita como objeto de poder, Ujú. un objeto que está perseguido, o sea, que está por un lado prohibido y castigado y por otro lado está perseguido, porque en el fondo es un, es una fuente de poder, ¿no? Pero también como que por ejemplo, también ahí lo que me interesaba era jugar con las marcas físicas que te deja el pertenecer a una etnia o una raza, como es el caso de los hijos de los árboles. Entonces, por mucho que tú no hagas magia o tengas escondida tu varita, tú siempre vas a tener una cicatriz de Ujú. ese nacimiento, ¿no? Porque al final, de donde vienen estas varitas no es de ningún lado, viene de tu propio cuerpo, es una varita de hueso. Y me gustaba mucho esa idea porque han existido también en nuestra historia, ¿no? Personas que por sus rasgos físicos los han perseguido, ¿no? Ujú. Las narices, o sea, como que al final hay expresiones físicas que han sido perseguidas, que te identifican como gitano, como judío, como tal, ¿no? Entonces, eso quería poder llevarlo como también a el lore de ITEA. Y me parecía que era una forma interesante vale, estamos hablando como de una raza de magia, de tal, sistema de magia, todo esto, pero llevándolo siempre a algo político, ¿no? Ujú. Sí, porque volviendo un poco a lo que es la creación del mundo, y una de las cosas que me fascina y que es esa creación que has hecho también de qué es lo que ocurrió antes, que nos cuentas a lo largo de la novela, de cómo los dioses crean a unos seres, esos propios seres se rebelan, acaban con los dioses, entonces estamos viviendo en una época sin religiones, no porque no existan dioses, sino porque los dioses los mataron, o sea, los Sí, asesinaron sus propias creaciones. Pero sí, siempre se queda, pues por ejemplo, una de las cosas bonitas que tiene es esas 4 lunas, por ejemplo, recordando a los dioses. Y entonces, ¿cómo fue
eso a la hora de pensar y decir, voy a quitar lo que decías tú antes, la religión, voy a centrarme sobre todo más en temas políticos, más que religiosos, y sobre todo el poder, ese Mm, concepto amplio de poder. mm, Pero claro, para eso explicar de dónde vienen los ángeles, claro, sin entrar en un conflicto con dioses, pero a la vez, si estás jugando durante toda la novela en bastantes partes, como que existe algo, una sombra que parece que se está rebelando contra todo lo que está ocurriendo y parece que está arrasando con todo lo que lleva, que es como, un poco también como empieza la novela, con una sombra sí, o algo que ocurre que sí, prácticamente destruye por allá por donde pasa absolutamente todo, o sea, los deja los cuerpos completamente secos. ¿Cómo fue ese sí. proceso de imaginarte un mundo en el que los dioses son asesinados por su propia creación? Pues es que como que fueron varias partes, ¿no? Al principio yo me vi en un momento como creando diferentes religiones en función de las razas, en función de las especies y tal. Lo que pasa es que sentía que eso estaba ya un poco como muy visto, ¿no? Como que, Ujú, y no es que a mí me desagrade personalmente, sino que sentía que no estaba ujú, aportando nada nuevo, ¿no? De repente me veía diciendo tal Dios, el Dios del fuego, tal Dios, Dios de la mentira. O sea, como que ya he visto, ya lo había visto, ¿no? Entonces, volviendo de nuevo a esta idea de que el libro va sobre el poder, creo que no hay como típico proto, ¿no? Más visto en la literatura que el discípulo que se revela ujú, contra el maestro, ¿no? Entonces, esta idea de unos dioses que ya se seguirán hablando de ellos en los próximos libros, porque tienen mucha importancia ujú, en la trama que a día de hoy se está contando, pero esos dioses que crean a unos seres, ¿no? Y esos seres se rebelan contra ellos como forma de explicar cómo funciona el poder, me parecía interesante. ujú, Pero luego, además, también me parecía interesante algo, porque cuando yo al principio me estaba planteando la creación del mundo, es muy habitual en este tipo de libros que cuando tú haces el mapa, solo haces un trozo del mapa, ¿no? Es lo más habitual. Normalmente tú no enseñas todo el mapa eh, mundi del libro. ¿Qué me pasaba a mí con este caso? Que al final las principales razas de este libro tienen alas y no hay nada como tener alas para facilitar los medios de comunicación, los transportes y tal, 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 tal. Entonces, como que a nivel histórico, sociológico, no tenía sentido que este mundo no estuviera hiperconectado. ujú, A otro nivel, no hay internet ni no hay estas cosas que tenemos nosotros, pero es verdad que, que no podía ocultar el mapa. Los personajes tenían que conocer ese mapa. La cartografía debía de ser una de las principales cosas que se desarrolló en este mundo, ¿no? Eso fue una de las cosas que yo me planteé muy al principio. Pero entonces eso también significaba que el sistema de valores y el sistema de creencias tenía que estar en gran parte compartido. ujú, Es verdad que pueden existir determinadas creencias más específicas por culturas y por regiones, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los elementales que creen en el espíritu del agua, el espíritu del fuego, de una manera como un poco más espiritual, más trascendental, pero esta idea totémica de que hubo una guerra contra los dioses y que los dioses fueron asesinados, sí que me parecía que tenía que estar conectado en todas las culturas, porque al final parte de una de las características del poder es el poder instaurar este relato cultural de lo que pasó, ¿no? Pasó esto. Entonces, una de las razones era esta, tenía que ver con intentar dar coherencia a cómo funcionan o cómo históricamente se han venido desarrollando estas razas, ¿no? Si una raza es inmortal y se puede desplazar a una velocidad sorprendente y volando y no tiene límites, pues evidentemente yo creo que como que tenía sentido como establecerlo un poco con estos códigos, ¿no? ujú. Sí, y además, un poco relacionado a lo que hablabas antes, de esa idea de que el discípulo se revela ante su maestro, que podían ser los dioses y los ángeles. Claro, al final, desde el punto de vista humano, sobre todo, igual los que tienen poder, los que tienen magia, cosa igual no tanto, pero cualquier humano, un ángel, sobre todo, por ejemplo, por hablar, Serafín, el mayor, es lo más cercano que puede haber a un dios. Porque al final es un ser inmortal, es un ser casi omnipotente, es un ser que a todos, Ujú, nada más su propia raza le sigue
Le como venera. la verdad absoluta. Además, repites una y otra vez el dicho ese sobre que él en realidad es la verdad. Entonces, claro, ¿cómo no pensar que eso casi es una religión? Bueno, sí, es una lucha Es de que es poder, un pero para los poco, humanos es eso, es casi un dios, pero que lo pueden ver. claro, es que de hecho un poco el propósito de este personaje es ser la nueva divinidad del nuevo mundo que él está construyendo. Y todos los códigos, mm, toda la atmósfera que hay presente cada vez que este personaje aparece es el de una divinidad. La gente se arrodilla, le reza, ¿no? Incluso como que él habla de pedidme cosas Sí, en sí. vuestras plegarias, ¿no? Y yo os las cumpliré. Todo eso como que al final es como algo que está presente en toda la novela. Y luego también cuando hablaba también de cómo los hijos se rebelan contra los dioses, me gustaba mucho jugar con que al final los humanos eran como la primera creación de los dioses, ¿no? En el libro se cuenta que los dioses primero crearon a los primeros hombres, que Mm, eran gigantes, ¿no? sí. Y por eso este mundo del que se habla, que es un mundo mucho más grande que el planeta Tierra, ¿no? No lo puedo comparar en esos términos como narrador, pero todo el rato estoy dando pistas de lo inmenso que es ese mundo, ¿no? De ese planeta, es porque era un planeta de alguna forma diseñado para gente que a lo mejor medía 5 6 7 8 9 10 metros, ¿no? Y como ese castigo fue no solamente vivir como una miniatura, que es el tamaño humano, sino además hacer a los segundos hijos, que serían esos ángeles y demonios, que serían criaturas todavía más perfectas, ¿no? Que podían volar, que eran inmortales, que tenían poderes, y esa ambición de los propios dioses de crear a una raza muchísimo más como superior para recordar a los humanos lo insignificantes que eran, Mm. eh, me gustaba como forma de desencadenar luego esa revelación, ¿no? Es yo intento castigar a los humanos a través de los ángeles y al final son los ángeles los que me castigan a mí, Mm. ¿no? Sí, Ese pero juego me gustaba. sí, y unido a eso, hablas un poco de eso, de la relación que tienen, pues casi de veneración sobre, incluso hay un momento que ahora hablaremos de los personajes, propia hija, hay un momento en el que casi teme que su padre pueda sentir, pueda esas plegarias, que pueda de verdad sentir lo que ella de verdad siente, lo que ella de verdad desearía. Entonces, Uh es -huh. ese miedo de decir, incluso la que es su hija, lo consideran prácticamente un dios. Es como un Claro, intocable. Entonces, al final es el conseguir que en un mundo en el que los ángeles más o menos podrían ser iguales, aunque sí hay una serie de estratos también de poder y de evolución, el que conseguir que hasta tu propia hija te considere eso, por no hablar luego la mujer también, la relación que tienen entre ellos. Y entonces, al final es esa manera de decir, se va dando forma a un nuevo dios en uh el -huh. cuerpo de ese personaje y él hace todo lo posible por serlo, incluso jugando todo el rato con los que están en un escalón por debajo suyo, que decir los demás, pero los que están jugando un escalón por debajo suyo para que se peleen entre ellos y no se fijen arriba, sino que sean entre ellos los que lo que vean que el peligro está al lado, no está arriba, está al lado. Claro, no hay mayor éxito de quien está en el poder que conseguir que los que están por debajo de ti luchen contra los que están o en su mismo nivel o por debajo, ¿no? Eh, Cualquier intento de revolución, normalmente lo primero con lo que se intenta frenar es consiguiendo que la gente luche entre ellas o mire al que está debajo, al que está en peores condiciones que Mm, él, ¿no? Como pasa en este caso con los demonios o como puede pasar con la gente que es más pobre o la gente que al final ocupa una situación de desigualdad. ujú, Y creo que precisamente ese es un poco el éxito político de este claro. personaje, ¿no? El haber conseguido manipular la situación para que nadie se fije en que en realidad es él el que está siendo, el que no está siendo tocado o puesto en duda en ningún caso. Ujú. Luego seguiremos hablando un poquito más del mundo y de ese tipo de cosas, pero me apetece hablar un poco de personajes. Ujú, Porque esta novela es una novela muy coral,
pero a veces es una novela muy de personajes, porque al final vemos todo a través de los ojos de distintos personajes. Entonces, Sí. luego también hablaré de la estructura, porque es dividido en 4 partes esta propia novela, pero vamos a empezar por el principio, que sería esa primera parte, que se le llama espejismos escondidos, en el que conocemos, vamos a decir, la parte amable en cuanto a personajes de tu novela, que serían principalmente Calia, que es justo la hija de ese serafín, Ángel. Luego tendríamos a Helio y a Yana, que son dos humanos. Ujú, Eh, por ejemplo, empezando por Calia, es un personaje que desde el principio sufres mucho con ella, porque te das ujú, cuenta que ella tiene que hacer un montón de cosas, ella es la princesa, ella es la hija del serafín, pero es la princesa además, te das cuenta que es un título, vamos a decir, de escaparate, que no nada más. Porque al final, de verdad, los que luchan, los que tienen el poder o lo que sea, son los hombres también. Entonces, ujú. eh, y se va a enfrentar a un momento de su vida en el que los poderes que ella tiene, mujer, el serafín, porque decidió así, porque es la verdad, decide que las mujeres no pueden tener ese poder porque sería vamos a decir, la puerta de entrada a los deseos, a las pulsiones, a las casillas, vamos a decir, a todo lo malo que puede ocurrir a los ángeles. ¿Cómo fue ese momento de decir, no solamente voy a meterme en esa guerra, como hemos dicho, de racial, sino también la propia guerra entre sexos, dejando muy Ujú. claro desde el principio que en un lugar en el que se supone que todos son más o menos iguales, el serafín decide que las mujeres no pueden ser igual a los hombres. Bueno, es que creo que el poder solo se puede entender así. El poder necesita de la desigualdad no solo de puertas para afuera, sino también de puertas para adentro. Entonces, yo tenía súper claro desde el principio que la manera de la que yo iba a hablar del poder y de la desigualdad y de la opresión y del que está oprimido, tenía que estar atravesado por un montón de cuestiones raciales, que sería el caso de los ángeles y los demonios, de género, como podía ser el caso de esta estructura patriarcal que tienen los ángeles, pero no solo los ángeles, también los humanos. Luego también tenía que haber división de clases, ¿no? Por eso están los serafines, los querubines, etcétera. Pero además también está el hecho de no tener magia o sí tener magia, Hmm. que cuando yo me lo planteaba al principio cuando estaba reflexionando un poco sobre cómo iba a funcionar este mundo, me parecía que la magia podía ser el sustituto del dinero, ¿no? En un mundo en el que existe la magia, yo creo que el que tiene magia es el que tiene Hmm. poder para poder controlar determinadas cosas. Con lo cual me parecía como algo completamente lógico y natural. Y si yo quería de nuevo, inspirarme en el mundo en el que vivimos para poder llevarlo a un contexto de fantasía y analizarlo desde ahí, eh, el personaje de Kalia evidentemente fue el primero que se me ocurrió, porque decía, vale, si es la princesa del malo malísimo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, Ujú. del villano, eh, claro, si encima es inmortal, si es una princesa, me encantaba como jugar con esa idea de infantilizarla, aunque tuviera 200 años. O sea, Hmm. tenemos que entender todo el rato que es una persona que tiene 200 años, pero aún así todo el mundo la trata como si fuera una niña. Y ella misma ha empezado a desempeñar ese rol porque es lo que le han hecho creer desde que es pequeña, ¿no? Luego también el jugar con esa idea de princesa eterna. Ella nunca va a poder, así es como la llama el pueblo, ¿no? La princesa eterna. ¿Por qué? Porque es inmortal, pero nunca va a ser reina, porque su padre siempre va a ser el serafín, ¿no? Entonces, como esa idea de alguien que, que está completamente estancado en su vida y que tiene un poder que disfruta pero que le va a ser arrebatado para poder ser considerada mujer y mujer con honor, que es algo que ha ocurrido en nuestra historia, en un montón de culturas y de sociedades, me parecía que tenía todo el sentido, lo que de nuevo explicándolo desde la fantasía, ¿no? Así que bueno, era un poco así. Y de nuevo,
me lleva a lo que hablábamos antes de los dioses que crean a unos hijos y estos hijos son los que se rebelan, ¿no? Al final es como tienes a tu enemigo en casa y tú mismo eres el que está construyendo a ese Frankenstein, ¿no? Sí, pero El, además hay algo que me encanta del personaje, es que esa parte que podemos imaginarnos de rebeldía, de... En realidad en Calia no es tanto eso como intentar entender el mundo, intentar entender por qué lo que ella siente y por qué su propio poder, ¿qué tiene de malo? mm, Entonces, como ella no sí, entiende eso, no es algo que... Porque podríamos, porque lo primero que nos viene muchas veces a la cabeza puede ser, mira, pues el hijo, lo mismo que antes, se revela contra el padre, pues por poder, por lo que sea. Pero en este caso es más inocente, es una sensación de decir, no entiendo por qué me quieren quitar esto cuando no tiene nada de malo. es que además, o sea, me encanta que hayas dado un poco con esa clave porque para mí el personaje de Kalia al principio, yo no me lo planteé como un personaje ambicioso respecto Mm, al poder. Kalia, cuando yo me puse a definir un poco los arquetipos de los diferentes personajes, Kalia para mí era como la exploradora, ¿no? Alguien que siente curiosidad desde pequeño y que quiere simplemente conocer el mundo, ¿no? Alguien que tiene 200 años, ha estado recluido en su palacio, ni siquiera en su reino, en su palacio desde pequeña y lo que quiere es explorar el entorno y poder conocerlo. Y eso es lo que la mete en problemas, mm, porque vive en una sociedad que castiga la curiosidad. mm. Pero si bien hay otros personajes dentro de los protagonistas a los que sí que les mueve más el poder, ¿no? Evolucionar en Sí, cuanto como podría ser el caso más de Ayana, Kalia no. Kalia es una persona que es curiosa y cuya curiosidad la mete en un montón de problemas, ¿no? Su rebeldía está asociada a la curiosidad, no a sí, la ambición. porque además es una rebeldía lo más inocente del mundo, que cuando todo el mundo se va Sí, a dormir, ella intenta salir para poder volar y poder probar su poder, para poder entender también, porque claro, no es que no solamente tenga eso, sino que su propio poder, nadie se lo explica, nadie le entiende absolutamente nada, ni ella sabe qué es lo que tiene, qué poder tiene, pero por como se lo van a quitar, no importa. Claro, ella claro. es ese punto de decir, ya, pero me vais a quitar algo y ni siquiera sé lo que tengo. Sé que tengo algo, pero no lo entiendo y no, nadie me lo explica. Sí, de hecho, yo cuando me planteé un poco al principio la relación de Kalia con sus poderes, me lo planteé muy desde lo sexual, de cómo a las mujeres en muchas culturas no se les ha explicado cómo funciona su propia sexualidad, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, una escena en donde Kalia recuerda cuando ella era muy, muy pequeña y se puso como a hacer flotar unas plumas o algo así, ya no me acuerdo muy bien cómo era la escena, creo que eran unas plumas y la madre le daba un golpe en la mano para que dejara de hacerlo, Mm, ¿no? Y eso lo hice así porque me llevaba un poco a los testimonios de muchas mujeres de cuando de pequeñas se están tocando o lo que sea y su sí, madre las ve y les da un golpe en la mano y les dice, eso no se hace. No les ujú, dicen, eso no se hace en público, les dicen, eso no se hace, ¿no? sí, sí, Nadie les está explicando cómo funciona su sexualidad. Entonces, como que esa relación de Kalia con el poder, que es más con sus poderes, que es más desde la vergüenza, ella ujú, cuando más adelante los explora un poco más, yo siempre los intento explicar desde la vergüenza que le da a ella, no el miedo ujú, por el que ese poder pueda ser, ¿no? O la ambición, no es tanto eso, es como a mí me da vergüenza que mis poderes me gusten, mm, que creo que es un poco esa relación que las mujeres han tenido también con su propia sexualidad y mm. me gustaba explicarlo desde ahí. Sí, porque además, no solamente este personaje, en los tres que estamos hablando ahora, hay dos cosas que tienen mucho que ver. Estás hablando justo con el despertar de la sexualidad, puede ser, por ejemplo, en el caso de Ayana también habla de cuándo tuvo la primera regla, cuándo fue el Ujú, momento, vamos a decir, el momento en el que fue mujer, el momento ujú, que, entonces como es, parece tardía para todo, ¿no? ujú. Y también la relación que hay con sus padres, porque Sí, son tres personajes muy diferentes en un punto de descubrir quiénes son, que podría ser muy común con la edad que tienen, aunque ella tiene 200 años, pero en evolución, vamos a decir, es un adolescente. La relación que tienen con sus respectivos padres también les marca por completo, porque esta, por ejemplo, la relación que tiene con la madre, como has comentado antes, es una madre recta, es una madre ausente prácticamente, porque le dejas el cuidado, siempre tiene una mujer que le pusieron de un ángel que le pusieron al cuidado, tiene a sus criadas, pero su madre solamente le sirve para intentar de vez en cuando darle el visto bueno con la ropa que lleva.
porque Ujú, es su papel sí, el que tiene que ser eso. Sus hermanos también, con uno sí tuvo más relación, pero cada uno también sí están en la lucha política, en la lucha de poder, y ella se queda en el palacio como la princesa eterna esa que no cuenta para nada, simplemente como un testimonio de una figura que tiene que estar ahí. y que además va a ser una ficha para su padre, para poder Claro, para casarla con poder alguna casarla con casa. exactamente por lo que decíamos, porque al final lo que consigo con eso es Sí, a una casa traerla más hacia mi lado, controlar otra casa y jugar lo que quiere él de sí, verdad, que es mantenerse él en el poder, que es lo único que le sí, importa. sí, yo las relaciones con los padres de estos tres personajes que mencionas me las planteé también muy al principio porque quería que fueran diferentes entre sí. Eh, y en el caso de Calia, que es una relación tortuosa porque su padre no es casi ni su padre, es como un dios al que no Ujú, puede ni tocar porque no es como una figura que está completamente alejada de ella. Es una figura a la que ella teme, de hecho, ¿no? ujú, Ese concepto de la religión cristiana, de un Dios furioso que me va a castigar porque voy a hacer las cosas mal. Y luego el caso de la madre, que es un personaje que se va a seguir explorando en los próximos libros. Tengo un montón de ideas pensados para este personaje. Me gustaba mucho porque al final Calia no deja de ser su proyecto, ¿no? mm, Evidentemente, ella es una mujer que también sufre las consecuencias de la política que ha instalado su marido y ya se ve en el primer libro de qué manera las sufre, eh, pero creo que era interesante establecer como esta contradicción entre lo que ella puede llegar a sufrir, lo que ella puede llegar a sentir y la relación que finalmente tiene con su hija, ¿no? Que es mm, la de ser el proyecto de persona que ella necesita que sea para el reino, porque lo más importante es salvaguardar el reino, en el caso de ujú. Amila, que es la madre de Calia. Sí, sí, porque de esa también mucho para contar, pero tampoco se puede contar mucho porque al final, Sí, si no destripamos una parte de la novela, pero es verdad que es la única que demuestra de verdad en un momento dado que rompe esa barrera de Dios serafín y es la única que ujú, levanta un poco la voz, sabiendo también lo que puede pasar, pero que levanta en algún momento un poco la voz de lo que está haciendo el ujú, palacio por esa sí, lucha de poder, por las cosas que hace cuando visita a un rey y todo ese tipo de cosas. Entonces, ujú, es muy interesante ese juego de decir, ella es sufridora, es necesaria para que su hija sufra. Al final, ella es muchas veces en la mano ejecutora del sufrimiento de su hija, pero a su vez, ella es infeliz por completo y, y ha admitido y asumido que siempre va a serlo. Una de las cosas más duras que puede asumir una persona, que totalmente, siempre va a ser infeliz. totalmente, porque además su pensamiento es un pensamiento colectivo, no es individual. Claro. Ella lo que le importa es el bien, más que el bienestar, diría como que el equilibrio del reino, ¿no? El mantener el poder dentro del reino. Y al final yo creo que cuando yo me planteaba cómo iba a ser esta estructura patriarcal, no podía ser, no podía ser ingenuo. Mm. Es importantísimo que en una estructura patriarcal las mujeres Sí, sí, también estén parte del poder para poder llevarse a cabo. Si las mujeres no se creen ese rol que les ha de alguna forma designado ese sistema, el sistema se cae. claro. Y al final, no sé, cuando tú te pones a ver, porque de hecho este rito de la madurez por el que tiene que pasar Calia, que no deja de ser una especie de metáfora o de analogía con cosas que suceden también en la realidad, como puede ser la ablación Ujú. del Sí, sí, clítoris. claro. Estos ritos los suelen practicar las abuelas Ujú. de las hijas de estas chicas, ¿no? Entonces, bueno, como que un poco desde ahí me parecía que era muy interesante entender el papel de la mujer dentro de estos contextos, como oprimida y como opresora, ¿no? Esa contradicción y esa dualidad. Ujú. Si saltamos a otro personaje, en este caso Helio, conocemos a Helio en un momento clave de su vida. Es Helio sabe que sus padres tienen esa magia, hijos de los árboles, y él aparece en un parto, vamos, en un Sí, parto de varita. ¿Cómo fue esa sí. idea de coger y decir, mira, la varita va a ser tan importante para estos que tiene que salir de su cuerpo y además tiene que ser con dolor y además tiene que ser eso, que deje cicatriz para toda la vida?
Pues para mí fue una de las grandes revelaciones del libro, porque yo quería como la figura del mago con varitas, una figura que a mí siempre me ha encantado, y no solo por Harry Potter, hay un montón bueno, en el típico lore de Dungeons and Dragons, ¿no? Como este tipo de historias, siempre ha aparecido como el mago con varita, pero como que a veces la varita es simplemente como un objeto, ¿no? Ujú, Una cosa que tampoco tiene muchísima importancia. Y cuando me puse a darle vueltas a eso, si te digo la verdad, no sé cómo llegué a esa idea, pero porque decía, es que no quiero que sea de una madera, quiero que sea de otro tipo de material, ¿no? Y como que de repente empecé a darle vueltas y vueltas y se me ocurrió esta idea de que la varita fuera un hueso que se forma en tu brazo cuando eres adolescente, ¿no? Cuando pasas de niño a adulto. Y es un hueso que empieza a crecer dentro de tu cuerpo, que sale de tu brazo y que una vez que está fuera de tu brazo es un hueso que está vivo y que va a seguir creciendo. Por eso, si pasan un montón de años, el hueso se puede llegar a convertir en un bastón, porque yo quería también mantener ese imaginario y de el los bastones, báculo de... de Sí. los báculos, tal, pero como dándole como un punto de vista que fuera algo diferente, ¿no? Y me gustaba porque se convertía entonces en un objeto de valor, pero al mismo tiempo, en un contexto en el que tú estás oprimido, se podía convertir en un peligro para ti, porque lo tienes que estar escondiendo y porque te deja cicatriz. La cicatriz del alumbramiento no desaparece nunca. Entonces, por Ujú, eso se la tienen que maquillar, la tienen que ocultar. Y no solo eso, sino que incluso cuando se está formando en tu brazo, tú tienes un bulto. Entonces, si a ti se te está formando esa varita, tienes que tener el brazo siempre cubierto para que nadie te la vea. ujú. Sí, y además, claro, estamos hablando de raza o una parte de los humanos completamente marginada, perseguida, hasta prácticamente erradicarlos, y todo vamos sabiendo por estar en medio de una guerra. Sí, Porque al final sí. ellos no tenían culpa de nada, simplemente en algún momento se entrevé que intentaron mediar en algún momento, intentaron estar en medio y por eso es porque los persiguen y los acusan de las mayores barbaridades cuando tampoco hay razón para decir por qué tiene que estar tan perseguidos. Entonces, esa sensación de Helio de decir, no entiendo por qué tenemos de malo para que nos persigan y que no podamos ni enseñar el brazo. Claro, yo aquí destacaría dos cosas. Por un lado, el papel que cumplieron y por otro lado, la varita. En un momento dado, Coril entendió que si era capaz de controlar esas varitas y de ser dueño de esas varitas, porque eh, él tiene una varita, entonces la balanza de la guerra se iba a desequilibrar en favor suyo Sí, porque se habla mucho de esto, ¿no? De cómo algunos ángeles tienen varitas. Los ángeles claro. no deberían tener varitas, y de hecho las varitas que tienen los ángeles Son son robadas. precisamente esos báculos. Y Son mucho esos dices la báculos. caída de las varitas, el famoso día de la caída de las Eso es, varitas y todo eso. eso es. Entonces, claro, ahí Coril entendió que, de nuevo, podía crear a un grupo, podía de nuevo distraer a la población para que él no fuera el enemigo, sino de nuevo crear a otro grupo marginado, como podían ser los demonios. En este caso, en el contexto de los humanos, era importante tener a un grupo. Y por otro lado, encima ganaba un elemento de poder como podían ser las varitas. No solamente para él tenerlas, sino también poder dárselas a quienes él consideraba dignos de tenerlas, ¿no? Que Claro. creo que eso también es fundamental, es un poco como los anillos del Señor de los Anillos, ¿no? Al Ujú, final es, yo doy una serie de objetos para poder controlar a quien los tiene. Y creo que eso era también como muy interesante jugar con ello. ujú. Sí, además en Helio pues encontramos la parte más trágica, vamos a decir, de las novelas de fantasía épica, de muertes, de persecución, de huida, de la parte de cómo Helio va formándose poco a poco, también el primer amor. Vamos conociendo un montón de cosas sobre Helio que al final lo hace convertirse en un personaje que sufre en muy poquito tiempo, sufre una evolución bestial, también porque la vida le ha empujado a eso, no porque él Mm, decida, porque él iba al colegio, se supone que iba a seguir con esa vida y ocurre algo que le destroza la vida por completo y tiene que huir y tiene que hacerse cargo de su hermana y tiene que
y se encuentra con un peso todavía mayor, que tampoco podemos contar mucho, pero un peso todavía mayor que todavía le transforma más. Sí, sí, yo con Helio quería jugar con esa imagen del... No, yo creo que Harry Potter ha construido un imaginario muy fuerte, que es ese mago que se tiene que formar en el colegio, ¿no? Y quería jugar un poco con esa idea y en un momento dado romper con ella cuando ya el lector se hubiese acostumbrado un poco a esa dinámica de la trama. Ujú, Y de repente llevarlo por otros derroteros que no tenían absolutamente nada que ver, ¿no? Justamente cuando más se parece a un posible personaje tipo Harry Potter, como cortar con eso y decir, no, no, esta historia no va de eso, esta historia no va de esto, igual que eh, con Ayanna también quería un poco jugar con esta idea de los elementos, ¿no? Del ujú. agua, el tal, como una especie de recorrido. Y en el caso de Helio, pues es que es tal cual como lo pintas. De hecho, fue la historia, la trama que más me costó, Mm, la de Helio, porque como dices, le pasan muchas cosas en muy poco tiempo y el cambio puede ser como demasiado desenfrenado y, y fue una historia que tuve que reescribir bastante para que los saltos entre sí, una no fueran situación y muy otra y el arco bruscos. Sí. fuera Y- mucho más natural. Tuve mm, que retrabajarlo bastante. sí, porque además hay una cosa curiosa que ocurre con Helio, que es de los pocos, casi el único personaje que puede tomar decisiones en la Ujú, historia. Entonces, al final, esa evolución de personaje también le lleva a tomar sus decisiones con todas las consecuencias que trae tener decisiones cuando, totalmente. sobre todo cuando precisamente estás viendo que tiene muy poca experiencia para tomar ese tipo de decisiones. Sí, es un personaje que dentro del poco margen Sí. ¿no? que la sociedad le ha dado, es el único que puede tomar decisiones porque está en una situación de poder. Ujú. Dentro del escaso poder que tiene, Sí. de repente se ve con una capacidad de decisión importante. Mm. Y creo que eso era interesante poder explorarlo. Sí. Y luego el tercer personaje, Ayana, Ujú, humana, ya es tú, pues que está pues, a la desde la Tierra, que le gusta disfrutar, que va a una fiesta, que conoce ahí a alguien, y que pues que tiene ciertos problemas allí, que ocurre que de repente descubra algo, pero a su vez también desde el principio nos dejas claro que es un personaje que no sabemos su pasado. Sabemos su pasado porque viene, pues, como ocurre en muchos de estos personajes, viene de esa guerra, viene como consecuencias de esa guerra, ella es adoptada por su familia, entonces no se sabe el origen de ella, nadie le quiere hablar tampoco de su origen, ni quiénes eran sus padres, ni qué es lo que ocurría y así, y vive con eso. Entonces nos encontramos un poco en el papel de Calia, de decir, no entiendo qué está ocurriendo conmigo y tampoco tengo a nadie que me pueda explicar qué está ocurriendo porque incluso mi madre, que me ujú. podría contar algo, no me lo cuenta. Sí, con la diferencia de que Ayana es un personaje con mucha más garra Sí, y nervio que el que podría tener Kalia, ¿no? Entonces ella sí que tiene este punto de rebeldía muy distinto al de Kalia. Ella no es que quiera conocer tanto por un tema de curiosidad, sino porque es una persona como que funciona más desde la justicia, ¿no? De esto no está siendo justo y necesito que esto cambie porque no es justo, ¿no? ujú. Y tal cual, es un poco como lo que planteas, ¿no? Ese Sí, misterio de su pasado va a ser un poco lo que eh, atraviese la trama de ella y será fundamental de cara a los próximos libros también. sí, pero a su vez también descubrimos que es un personaje que se ve envuelto en toda la lucha política y todo económica que ocurre en una guerra, en reinos en los que el pueblo tiene que pagar las deudas. Pues al final es esa sensación de decir, tenemos personajes tan poderosos como los elementales, casi haciendo de recaudadores de Ujú, pueblo a pueblo y además hasta qué punto juegan con ellos que hacen que no puedan ir a sus pueblos que puedan tener más empatía, sino que vayan vamos a decir, casi a los contrarios para que no les tiemble el pulso y sean duros con eso, con esas personas. Entonces, al claro, final porque demuestra lo retorcido que es el poder de cómo juega con que simplemente son soldados, son gente que no puede tener sentimientos porque tiene que cumplir órdenes y ya está.
De nuevo es la lógica que hablábamos un poco al principio, ¿no? Enfrenta a los que están en la misma situación de desigualdad para que no se den cuenta de que el enemigo no está ahí, el enemigo está en otro lugar. Y es un poco de lo que Ayana se da cuenta, que es lo que la convierte en la heroína de esta trama es eso, ¿no? El mirar un poco más allá y decir, pero ¿por qué nos estamos enfrentando entre nosotros si hay otro que se está beneficiando de esta situación? También es verdad que Ayana cuenta con una ventaja, y es que su madre pertenece a la raza a la que ella precisamente se tiene que enfrentar. La madre Sí. viene del Reino de Fuego, entonces ella conoce los dos idiomas, como que culturalmente se puede sentir más cercana a tanto los elementales de tierra como los elementales de fuego, y en ese sentido puede desarrollar una mayor empatía. Pero de nuevo me parecía interesante cómo, frente a esta idea de cuatro reinos elementales, agua, fuego, tierra y aire, que deberían de estar en convivencia, en equilibrio, cómo hay unas fuerzas externas que juegan para que se enfrenten, intenten dominarse los unos a los otros y esto caiga en los prejuicios que se tienen entre ellos, ¿no? Ujú. Pues cómo piensa la gente que son los elementales de fuego, pues que son destructivos, que, ¿no? Que les encanta, pues eso, todos los estereotipos que puedan estar asociados al fuego. Y lo mismo me pasaba con la tierra, cuando digamos que empecé a trabajar el world building de esta parte, me centré mucho como en los estereotipos que se podían tener entre ellos, que es algo que se da en nuestras sociedades continuamente, ¿no? Los estereotipos que existen entre las personas de diferentes nacionalidades por un relato cultural que se ha instaurado y ya está. Ujú. Sí, entonces conocemos eso, la primera parte, esos tres personajes principales, con tornos así y todo lo que ocurre, y cuando lo estamos cogiendo este cariño y dices, mira, pues me están cayendo muy bien estos personajes y voy a ver cómo va evolucionando, pegas un salto y llegas a la segunda parte. Esto va Ujú. a ir más rápido porque no podemos contar muchas cosas que ocurren aquí, lógicamente, Sí, pero hablas, justo me encanta el título que le pones, que es un abismo hacia la realidad, porque precisamente es eso, casi el lector es el que cae en ese abismo de la realidad, porque los que conocemos son los personajes, vamos a decir, la otra cara de las historias que ha sido presentando. Vamos a decir, eso es. en el caso de Kalia conocemos a Nid, que es una demonio, demonio, también a Coril, padre, todo lo que supone padre. En el caso de Helio, conocemos principalmente a Ohad, que también tiene mucha historia. Y en el caso de Ayana, conocemos a Alena. Ujú. Alena también no se puede contar mucho, pero también tiene mucho que contar de ese personaje. Entonces, ¿cómo fue eso de repente decir, mira, ya os he dejado con el sabor de boca de estos personajes y ahora que le estoy cogiendo cariño y vamos cogiendo el ritmo, rompo y quiero que conozcáis el otro lado? Pues me costó mucho tomar esta decisión. A mí, o sea, como que al principio, yo, claro, como que al principio cuando empecé a plantear la historia, es verdad que las tramas empezaron por estos personajes de los que hemos hablado, pero yo sabía que esta historia tenía que ser coral, porque al final de lo que estoy hablando es de cómo se gesta una revolución, y una revolución es coral, no Ujú. es individual, ¿no? Ninguna revolución funciona si es solo una persona el que está metido en ello. Entonces, evidentemente tenía que contar un lado y el otro, pero no necesariamente el de los buenos y el de los No, malos, no. porque en el caso, por ejemplo, de Kalia y Nid, no se podría decir que una es la buena y la otra la mala, sino que son dos puntos de vista que van construyendo como si fuera un puzzle, ¿no? Una especie de amalgama que se va formando poco a poco y que se va a ir entrecruzando, evidentemente, a lo largo de las próximas entregas. Ujú. Entonces, al principio, cuando me lo planteé, sí, o sea, completamente sincero, me resultó como un poco, como que me sobrepasaba la idea de poder hacerlo, porque decía, ostras, voy a ser capaz de armar todo este puzzle, de que tenga sentido. No, me podría irme a contar la historia de un solo personaje y ya con esto tendría un montón de material, pero no, me parecía que si quería contar esta historia y esta historia era la que yo estaba como muy obsesionado, tenía que hacerlo así, tenía que hacerlo contando el otro punto de vista. Y lo que me pasó es que al principio yo estaba muy enamorado de estos tres personajes también, con mis odios y mis amores que también les puedo tener, pero al principio como que me daba un poco de vértigo salir a esta segunda parte. Y si te digo la verdad, la disfruté muchísimo. O sea,
los capítulos de Nid, de Coril y de Alena, los recuerdo con un montón de cariño porque los escribí con muchísima fluidez, como que me resultaba mucho más fácil ponerme en ese lugar, que casi lo que me costó al principio ponerme con Kalia, con Elio y con Aiyana, que al principio me costó mucho más arrancar con estos personajes. Y al final como que les cogí un montón no sé si cariño, pero sí como muchísimas ganas de desarrollarlos. Y a medida que fui escribiendo, se me fueron ocurriendo como muchas más cosas para estos cuatro personajes, ¿no? Hat, Coril, Alena y Nit. Ujú. Vale. Pero estamos hablando de eso, lo que has dicho, ese otro lado, pero de repente conocemos eso, Neat, y serían, sí, bastante otro lado, Sí, otras partes, son los Némesis. pero en cambio tenemos a Hat, que es un personaje que Sí, sería casi el lado contrario de Helio, porque es un personaje, un humano, que vivía en un ambiente de hijo de los árboles, toda la familia es hijo de los árboles, y él no. Entonces, es sí, ese punto de decir, la injusticia del mundo, de coger y decir, ¿por qué yo no? Pero que él sí. encuentra su razón de ser y su razón de luchar por esa familia suya sin tener los poderes. Justo. Con Ojat, desde el principio tenía claro que con de lo que quería hablar a través de ese personaje es el concepto del honor. Que a mí personalmente el honor, a título individual, me resulta como algo que está súper desfasado, ¿no? Sí. Pero es como un concepto que se utiliza un montón en la literatura de fantasía épica, ¿no? Estos héroes con honor que tienen que luchar por la dignidad de su familia y por la suya propia, ¿no? Y con ese personaje quería poder trabajar en esta idea, pero de nuevo intentando darle un poco una vuelta. Y Ujú. al final es un personaje que ha nacido en una familia de magos, pero él no tiene magia. Entonces, desde pequeño ha sentido como ese rechazo y esa sensación de ser el diferente y por tanto ha buscado conseguir méritos de otra forma, que creo que es algo también muy habitual en las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, desde esa idea férrea de lo que significa para él el bien y el deber hacer y el honor, es donde se encuentra su contraposición con Helio, porque no es que uno sea el bueno y el otro sea el malo, es que tienen ideas diferentes de lo que hay que hacer por el bien del mundo, ¿no? Y, y a la hora de crear ese personaje y de crear todo ese mundo a mi alrededor, ¿cómo fue esa idea de ese, no se puede contar mucho, pero ese mito, esa historia que persigue él? ¿Cómo fue esa manera de unir la parte de dioses y la parte de eso con lo terrenal de la lucha por el poder? Sí, o sea, yo tenía claro desde el principio, y aquí tampoco puedo desvelar mucho, porque digamos que es una trama de la que todavía ni siquiera se ha terminado de desarrollar para nada en el primer libro, pero yo tenía claro que tenía que haber una trama que uniera todas las tramas. Y esta es un poco la trama que va a acabar uniendo poco a poco las tramas de los demás personajes. Igual que como sociedad nosotros nos estamos enfrentando a desafíos globales como puedan ser el cambio climático, yo tenía que llevar a la fantasía un concepto parecido a algo como puede ser la extinción del planeta, ¿no? Entonces, eh, digamos que empecé a trabajar sobre esta idea, ¿no? De una especie de mal que se cierne sobre la Tierra, pero que tiene un origen en la ambición, tiene un origen en el poder, tiene un origen en la ambición desmedida de Coril y cómo poco a poco, digamos como que Coril es el causante sin saberlo, ¿no? Eh, y empecé a trabajar un poco desde esa hipótesis, porque quería tener algo que en un momento dado de los libros haga plantear a los personajes, si no nos unimos contra esto, da igual quién acabe gobernando sobre quién, porque no habrá sobre quién Claro. gobernar. Y hablamos del último personaje de estos, que sería en este caso Alena, que, Ujú. que metes otro tema importante, que hablamos otra vez de la mujer, otra vez del Sí, ejército, del poder, sí, y cómo ella tiene que esconder su abominación, vamos a decir, contar mucho más,
en este contexto. ¿Cómo fue esa creación de ese personaje? Porque es un personaje también muy complejo, es un personaje Sí, que tiene muchas aristas, que tiene que esconder su parte, pero a la vez choca completamente con los valores de Ayana. Entonces, ¿cómo fue esa creación? pues para mí fue una de las más reveladoras, si te digo la verdad. Y para mí Alena es uno de los personajes que más he disfrutado escribiendo, por lo menos en este primer libro. Yo al principio, Alena, me lo planteé como un... O sea, Alena es un personaje que ha ido dando muchos saltos. Para que te hagas una idea, yo igual este libro lo he estado, digamos, como haciendo borradores de proyectos previos y demás durante casi, no sé si 3 o 4 años. Eh, y Alena ha ido cambiando, fue cambiando mucho. Alena al principio iba a ser un hombre, pero cuando un día estaba revisando las notas de cómo me estaba planteando cómo iba a ser ese reino de agua, me fijé en que una de las notas que tenía en el sistema militar era que las mujeres no tenían permitido el acceso al ejército. Y cuando me planteé que, porque además yo desde el principio sabía que quería tener a una especie de oficial de alto cargo dentro del ejército del agua. Quería también como trabajar esa visión, ¿no? Eh, entonces, cuando de repente me encuentro con esa nota y me veo con la ficha de Alena, digo, ostras, ¿y si este personaje fuera una mujer que se esconde dentro del ejército para poder ocupar un puesto de poder, ¿no? Y me vino a la cabeza Mulan, me vino a la cabeza como estas historias de mujeres que se han hecho pasar por hombres para poder ocupar puestos de poder. No sé, me pareció como que el personaje adquiría otra dimensión y otras aristas mucho más interesantes, porque además, de nuevo, tiene que ser un personaje que crea en los valores de ese ejército, pero que al mismo tiempo sufra los valores de ese ejército o de ese reino en general. Y, y aunque al final de repente yo decía, no sé si estoy teniendo como demasiados personajes femeninos frente a los masculinos porque quería tener un cierto equilibrio, al final dije, mira, hay también un montón de historias en donde prácticamente no aparecen mujeres, Sí, ¿por qué sí. no? O sea, como que fue un proceso bastante natural, ¿no? El llegar ahí. Y dije, es que es más interesante que sea una mujer. En este contexto creo que es más interesante porque ya se han contado las historias de los hombres, ¿no? Entonces le quise dar una vuelta y de repente el personaje adquirió un nivel de conflictos y de dimensiones que de cara además a los próximos libros tiene una proyección bastante grande, ¿no? Ujú. De eso cómo termina, que no vamos a decirlo, ¿no? Pero cómo es el final de ella y lo que le espera de cara al próximo libro es bastante complicado. No, le metes en un follón de los buenos. La verdad es Sí, que, vale, entonces, hasta aquí vamos a ver. Luego vamos a decir que la tercera parte, la tercera parte del libro sería un poco ya la mezcla, cuando ya entendemos que no hay, quitando pues igual el papel de Cory, que es un poco sí el gran villano de la historia, además con que también conocemos su parte menos angelical y más humana, incluso de drogas y de cosas así. eh, digamos que ya tenemos todo el escenario, o al menos una parte del escenario, porque hay mil cosas que explicar más, porque al final elementales pues se dan detalles, pero hay muchísimo más que seguro que en futuros libros van apareciendo. A partir de esa tercera parte es cuando ya mezclas absolutamente todos los personajes y dices, ahora ya os suelto en el mundo y a ver qué ocurre. Y aquí hay algo que me gusta mucho de esta saga, complicado en momentos, es el decir, no me puedo casar con nadie ni enamorar de nadie porque no sé qué puede pasar en la siguiente página. Un poco lo que le ujú, suele pasar muchas veces a la gente con Canción del Hielo y Fuego y así, que dices, tú sabrás con qué, a favor de quién te pones porque igual sufres un poco. ¿Cómo fue ese punto también de decir, si hago una así de coral, es muy posible que no todos lleguen al final del camino? ¿Cómo fue esas sí. decisiones de ir quitando peones? Y hubo algún personaje que dijeras, me da muchísima rabia acabar con esto? Eh, Es como que es una cosa algo costosa, porque cuando, incluso en el momento, o sea, yo al principio
yo tenía muy claro cuál iba a ser el final de este libro, sabía a dónde tenían que llegar determinados personajes, ¿no? En concreto hay dos personajes eh, que tienen un final eh, específico y que tampoco, y que yo sabía que tenía que llegar ahí. Entonces, a medida que los iba escribiendo, a veces yo mismo decía, ostras, que es que este personaje tiene que llegar ahí, porque esa va a ser la concatenación de hechos. Y recuerdo, por ejemplo, estar en el momento en el que escribía algunas escenas de muerte, eh, y me daba mucha pena, no te lo voy a negar, aunque sean personajes que en algún punto hasta decía, uff, que como que les tenía un poco de rabia porque no son personajes que a lo mejor sienta en total un 100% de empatía con ellos, ¿no? Pero yo sabía que tenía que ser así. Y además, de cara a los próximos libros, sé que va a tener que seguir siendo así. Eh, tengo claro personajes que no van a llegar al quinto libro. Tengo, tengo claro, tengo abiertas las posibilidades con otros personajes, pero creo que tiene que ser parte de la historia. Al final estoy contando algo que dentro de que es fantasía, también tiene que trasladar realidad. Mm. Y cuando se produce una revolución a este nivel, siempre se producen víctimas en un bando y en otro. Sí, bueno, luego cuando quitemos micrófonos te preguntaré un par de cosas Vale, cuando la gente no esté aquí, pero sí, por ejemplo, uno de los finales me parece que es maravilloso de esos que estás hablando, porque me parece que es el final perfecto para ese camino de ese personaje. Porque parece que nos empeñamos que las historias, sobre todo cuando son sagas así, que todos los personajes tengan que empezar y terminar la historia, cuando hay veces que su camino era este, llegar a este punto. es que de hecho a veces los caminos de los personajes es dar comienzo a otros, Exactamente. que es un Y nunca poco, mejor es, dicho en este. claro, es un poco lo que yo quería contar en esta historia. El poder, el que al final haya personajes que, digamos que durante este primer libro sea su gran prólogo, cuando ni siquiera el lector es consciente de ello. Mm, Y creía que era importante también conocer la figura de esos personajes que les van a influenciar tanto de cara también a su desarrollo en los próximos libros. Eh, yo no me quiero casar con ningún personaje, aunque hay algunos que de verdad que sé que no existen, pero les tengo un montón de cariño y sé que es así, que tiene que pasar, porque al mm. final el mundo es cruel y si no incluyo la crueldad como parte de la trama, al final no es realista, no es real. Sí, sí, y además porque muchas veces esa propia crueldad, ese propio desenlace de uno de los personajes puede ser el disparador del siguiente. En este caso hay uno claro, que es eso, que Sí, es acabe uno para que empiece el otro. Entonces, tiene que ser muy duro escribir esa parte de despedida, vamos a sí, decir, de uno de los personajes, pero decir, pero es que tu camino era hasta aquí. No puedo sí. estirarte más, porque si hay veces que ves, coges sagas así y dices, es que no te lo crees, porque ves, va saliendo de una tras otra y dices, pero si es que ya todo lo que tienes que hacer Es ya está hecho. que, es que es lo que me pasaba, que hay personajes que yo decía, no sé qué más podría hacer con este personaje. Sería seguir estirando por estirar, pero no era el rol. O Mm, sea, yo hay personajes con los que tengo contenido para llegar al último libro y sé que van a estar desde el primero hasta el último, pero porque va a tener sentido que estén claro. ahí, porque van a pasar una serie de cosas que hagan que tengan sentido, porque son personajes que se tienen que separar, se tienen que reencontrar, tienen que pasar por un montón de adversidades, recuperarse de ellas, pero hay personajes que no se puede estirar, no se les puede estirar tanto, Ujú. para nada. Y de hecho, son el disparadero de otras historias, que creo que eso es lo potente de la muerte de unos personajes. O sea, a mí no me gusta matar personajes por matar, me No, gusta matar personajes porque tienen sentido en el momento claro. en el que mueren. Sí, sí, y en este caso está claro. Eh, y otra de las cosas, otros personas que aparecen, esos personajes que tienen visiones del futuro. Me Ujú, parece muy cruel esa parte de para que tener visiones del futuro tienen que perder la vista, o sea, no pueden ver el presente sí, porque tienen que centrarse en ver el futuro. Me parece muy poético y a la vez muy bestia, en ese sentido de decir, vaya vida más dura, porque solamente vas, o sea, tu labor va a ser ver el futuro. ujú, Eh, pero tengo la sensación,
cuando leía este libro, cuando acababa, pues al releerlo y todo, que decir de que estos son los primeros mimbres de muchas más cosas, de que ya corren por tu cabeza, aunque, aunque no las veamos, o sí empezamos a verlas. Eh, pero claro, cuando llega un punto en el que es el primer tomo de una saga, Mm. eh, ¿cómo te plantas y dices, este es el final de este? Porque sí, estamos hablando, este es el final de este personaje, este es el final de otro, ya, pero ¿cuándo corto este libro para luego seguir contando esas historias? ¿Cómo fue ese punto de decir, el primer tomo llega hasta aquí? Pues para mí, o sea, como al final el libro de lo que te habla es de una revolución o de cómo se gesta una revolución, cuando te pones a leer cómo suelen funcionar, digamos, los diferentes procesos así sociológicos de una revolución, puedes dividir como 5 grandes etapas. Entonces, yo me los planteé de esa manera, por eso van a ser 5 libros, ¿no? El primero es despertar, porque tiene que ver con el despertar de la conciencia política, y el segundo, que ya se desvela el nombre al final del libro, es unión, porque Ujú, cuando tú eres consciente de que vives en una situación X, tanto como opresor como oprimido, tienes que buscar alianzas para poder enfrentarte bueno, a poder llevar a cabo esa revolución, ¿no? Entonces, digamos que conceptualmente me planteé que cada libro tenía que responder a una de estas etapas y por eso eh, el libro acaba en el momento en el que todos los personajes son conscientes de que son parte, de que están viviendo un momento importante en sus vidas, de que son parte de una clase, de que son parte de un grupo, de una comunidad que está siendo oprimida y que de alguna forma necesita poder rebelarse. ujú. Y ya oliendo, una cosa no te he preguntado. ¿Y Sinfonía de Sombras de dónde viene el título? Claro, cada uno has dicho despertar, esas fases que va a haber, pero claro, todo va Sí. unido en Sinfonía de Sombras. Sí, Sinfonía de Sombras, es que no puedo desvelar mucho Ah, vale. porque es un título. O sea, lo del título, yo lo de Despertar, Unión, todo, los 5 libros tengo súper claros cómo se van a llamar, pero el título de la saga, tú no sabes la cantidad de alternativas y opciones que llegué a tener. O sea, de hecho, al principio a la saga lo llamaba Crónicas de Deitea, Leyendas de Deitea, como que jugaba un poco más con Sí. el nombre del universo, pero no me gustaba porque me parecía como un poco manido y me parecía que en el fondo no representaba el espíritu del libro. Entonces quería llegar a un concepto que fuera metafórico y que uniera las 5 tramas. Entonces, digamos que es un título que yo quiero que cuando el lector termine el 5.º diga, vale, ahora entiendo por qué se llamaba así. Y es algo que digamos que ya estoy contando pinceladas de forma muy sutil, porque a mí me gusta mucho eso, ¿no? Como hace, yo qué sé, Sanderson, ¿no? Que de repente es como que te va colocando piecitas que tú piensas que no son relevantes para nada Y luego va. y de repente, Sí. y de repente dices, ostras, por eso me dijo esto, por eso me dijo esto, por eso me dijo esto y por eso me dijo esto. Me gusta que ocurran dentro de los contextos de un mismo libro, pero también me gusta que ocurra que de repente tú leas el 5.º y vuelvas a leerte el primero y digas, ostras, por eso me dijo esto en este Ujú, libro, ¿no? ujú, Y el título del libro responde un poco a eso. ujú. Sí, porque yo pensándolo, de esto, cuando vas preparando la entrevista, te das tus propias historias y tus propias cosas, hay una imagen que me parece súper poética y a la vez muy dura, y que es cuando tú narras cómo cuando están los humanos abajo, cómo cruzan las sombras de los ángeles por encima de sus cabezas, o prácticamente casi sin verlos y los pueden arrasar un abrir y Sí, cerrar de ojos. Entonces, me venía a la cabeza esas sombras volando sobre los humanos y me venía a la cabeza esa gran amenaza que, que nos explicas al principio de la novela, vas dejando caer a lo largo de la novela, pero nos quedamos con ganas de saber más. Es esa gran amenaza, lo que decías tú, esa extinción que hay veces que cuando lo iba leyendo, a veces pensaba y decía, ¿esa gran extinción vendrá por eso? ¿O vendrá, como nos pasa a nosotros también, de que nosotros pensando que estamos haciendo algo, al final nos vamos a cargar de verdad? Si al final sí es, exacto.
si es causa o O consecuencia, consecuencia. porque al final te da la sensación como que este mundo está abocado al gran caos precisamente por eso, por Sí, las ambiciones, por el poder, por esos grandes poderosos. No nos muestras muchos poderosos porque entre los humanos nos muestras principalmente un rey que también se mm, las trae, mm, sus gustos y sus aficiones y sus risas mientras come y ese tipo de cosas. Y el sí, gran enemigo, vamos a decir, el gran ángel. Pero a la vez dices, igual que ellos, hay muchísimos más porque está todo montado de manera que seres tan poderosos como los de los árboles o los elementales sean simplemente peones en un sí, gran tablero cuando yo puedo entenderlo, con el serafín lo puedes entender, pero los propios reyes dices, ¿por qué son reyes? Simplemente por el poder y porque el serafín al final también juega con eso y decide quién poner y a quién apoyar y quién decidir, porque ves seres mucho más que pueden ser muchísimo más poderosos tener que escapar o tener que servir a auténticos impresentables como ese rey. Y dices, claro, entonces esa manera que claro. dices tú del despertar, es decir, si yo como lector me estoy dando cuenta, ¿por qué no os dais cuenta vosotros que ese mundo funciona así? Claro, porque al final yo creo que esa situación es mucho más cortoplacista, ¿no? Tú estás buscando poder vivir cada día y poder tener más cuotas de poder. Em, pues, realmente el concepto de las sombras es una idea que va a estar presente a lo largo de todos los libros y que en el fondo tiene que ver con la idea de la luz y de la oscuridad, que las sombras, digamos, que es donde confluyen la luz y la oscuridad, ¿no? Por eso yo quería en el libro que hubiese un concepto que fuera sinfonía, porque sinfonía son varios instrumentos a la vez, por tanto, varios personajes que están jugando en esa canción, ¿no? Que es una sombra y en donde están jugando la luz y la oscuridad. Y es que en cada personaje siempre va a existir esa lucha interna del bien y del mal, eh, trabajado desde este concepto que se ha trabajado en la fantasía un montón de veces, que es la luz y la oscuridad, pero yo de nuevo le he intentado dar como un poco mi visión, trayéndolo a este lore y dándole como un rol que se va a ir como desvelando a lo largo de los libros. Pero de nuevo tiene que ver con eso. Al final, un rey que tiene un cierto poder y al que le viene otra persona mucho más poderosa le dice, si tú me haces esto y me ayudas en esto, yo te voy a dar esto, ¿qué va a decidir? Que no lo hace por el bien de su Ujú. pueblo. Sí, Yo creo que sí, es como funciona, ¿no? además hay un momento maravilloso, que no se puede contar, lógicamente, pero el Serafín hace algo muy bestia, pero muy bestia, pero justo lo que hace es reforzar esa idea, de decir, realmente yo casi con un chasquido puedo hacer que un problema tuyo se solucione, o no vas a querer que esté yo aquí y cómo no vas a hacer todo lo posible para que esté yo aquí, porque al final era un problema muy grave para mí y me lo ha solucionado en un momento. Claro, eso Pues es, al final es eso, eso es la es. facilidad de decir, Es lo mismo que el Serafín se quiere mantener con su poder, el propio rey dice, a ver, que si no he tenido que hacer nada yo, pues si luego me pide es algo, lo tendré que hacer yo. arrimarte, es arrimarte a la sombra, ¿no? Del árbol Hmm. que mejor cobija. Es el refranero popular tal Sí, cual. sí, por eso, y por eso me gusta mucho cómo has presentado todos estos personajes tan variados, porque en realidad a cada uno le mueve algo diferente. Cada uno también tiene, lo que decíamos, unas relaciones con su familia, unas relaciones con el entorno, unas relaciones con el poder, muy diferente entre ellos, pero cómo permites ver un primer vistazo, aunque sea una novela potente, pero un primer vistazo a un mundo que dices, eh, hay muchas cosas que van muy mal. Ujú. Y nos has mostrado las personas perfectas no solamente para darme cuenta que está muy mal, que es una de las partes que tiene esta carta, sino además decirte, y esas personas van a ir encendiendo algo, van a ir provocando algo que tú como lector lo estás viendo, pero parece que la gente no se daba cuenta hasta que pasen cosas para que de verdad. Pasen cosas. Entonces Claro, es tienen que ocurrir imprescindible. eventos. Exactamente. Porque al final, lo que dices tú, la revolución al final, hay veces que se hace con un solo acto y de repente explota todo, pero en realidad ha tenido que haber muchísimos más actos pequeños que han ido despertando a la gente
hasta llegar a ese gran acto final en el que la gente se rebele por lo que sea, pero no, no surge de la nada una revolución tan potente sobre contra un poder casi omnipotente como es el del Serafín. Claro, porque una revolución no es solo una acción militar contra el poder. Una revolución requiere de un cambio de ideas, ¿no? De un cambio de conciencia, Ujú. de muchas más cosas que se tienen que dar antes de que la gente tome las armas o Sí, decida sí. plantarle cara, ¿no? Entonces, todo eso es de lo que va este primer libro, de ese cambio de ideas, de esa revolución cultural que se tiene que dar en determinadas personas y en determinados colectivos para poder decir, vale, ¿estamos todos en esto o no estamos todos en esto? Porque Ujú. también es Claro. lo que plantea un poco el libro, que hay Sí, sí. quienes no están en esas. Sí, sí. Hay quienes son egoístas y hay gente y hay algunos que son humanos. Una sensación que hay Bueno, veces y que hay gente que parece tiene que... miedo, y hay Sí, gente que claro, tiene pero miedo, a eso me porque refería, porque a veces se nos olvida cuando creamos grandes épicas o así, que hay personas que tienen miedo, personas egoístas, personas que simplemente personas que tienen no, familia, sí, que personas que no están tienen siendo por qué coaccionadas. dejar todo por una idea. Porque al Hombre, es que final yo, por es... ejemplo, cuando me planteaba un poco al principio los libros y pensaba mucho como en la coherencia, ¿no? Y en tal, yo decía, ostras, pero ¿qué tiene que llevar a una persona? ¿Qué le tiene que pasar en su vida para que tome todas estas decisiones que yo estoy planteando para llegar a estos eventos? Ujú. Y yo me pensaba en mí mismo y decía, es que mucho me tendría que pasar para yo decidir entrar a formar parte de todo esto. De hecho, yo cuando me planteaba todo esto decía, yo es que claro, yo sería un cobarde en Claro. todas estas Ujú. historias que estoy contando. Y creo que esos personajes también tienen que estar presentes. Y son personajes que además han aparecido de forma como un poco más en pinceladas en este primer libro, pero que van a adquirir mucho peso en los próximos, porque hay que explorar también ese miedo, Sí, el sí. cómo la coacción, el pertenecer a una familia, el que tu familia pueda estar siendo eh, eh, amenazada, Ujú. te pueda llevar a tomar decisiones que son en apariencia egoístas, pero que tienen todo el sentido del mundo. Ujú. No, No todo el mundo, y hay momentos, hay una escena muy dura, pero muy real, de venganza, contar mucho más, de venganza muy cruel. Y además me gusta mucho porque lo comete una de las personas, pero luego llega un punto en el que los demás, hay otro que le reconoce, decir, es que tenía razón, yo también tenía ese sentimiento de venganza. Hay muchas veces claro. que no es que no hagamos cosas porque no sintamos eso, sino que hay veces que hay otra persona que se ha atrevido a hacer lo que yo deseaba y no lo he hecho. Y ¿Y quién es más valiente ahí? claro, por eso, entonces ahí sí me gusta mucho esa escena en la que le reconoce que dice, tenía razón en lo que nos dijiste. Y seguimos aquí gracias a lo que conseguiste por ese acto tan bestial y cruel. Porque más cruel no Exacto. puede ser. Sí, sí. Entonces, por eso me da la sensación como que cada uno ha requerido ese camino, por ejemplo, Helio, el camino de perder absolutamente todo para poder decir cosas, y hay otros, por ejemplo, Ayana, que igual no han perdido tanto en ese momento, sino que es otro camino el que les lleva a ese punto, ella más La ver la posibilidad de injusticia perder y ver la y la injusticia de lo posibilidad que de puede perder. pasar, y Exacto. Kalia, por ejemplo, el entender por fin el mundo, más que ella levantarse a algo, es decir, es que me han mentido toda mi vida y estoy empezando a entender cómo es en realidad el mundo, perdiendo Y, esos valores que hasta ahora me han vendido como que eran inamovibles. y que además, cómo de diferente y mejor que podría ser mi vida si, si esto fuera distinto, ¿no? Claro. Que yo creo que eso también es un poco la clave, la curiosidad. Es un arma que el poder siempre intenta destruir Ujú. porque te lleva a encontrarte con posibilidades que son muy peligrosas para Claro. ese sistema que está instaurado. Sí, sí. Entonces, claro, Calia de repente se encuentra con que hay todo un mundo ahí fuera que es muy distinto al que le han contado y que de repente le gusta, ¿no? Como que de Ujú. repente empieza a experimentar con él Sí, desde sí. la vergüenza, pero poco a poco, ¿no? Y ese va a ser un poco el viaje de ella. Sí, sí, además me encanta porque esa vergüenza que está todo el rato por mil razones, algunas obvias por todo lo que ha causado ella también, pero que es
justo el contraste con Nid, que es justo lo contrario, ha vivido tanto y ha tenido que vivir tanto fuera de... O sea, si, no se ha podido permitir la vergüenza precisamente por eso. Bueno, Eso es, vamos a tal ir cual. acabando, si te parece bien, que llevamos Sí, ya hora y tres cuartos hablando. Casi vale, nada. sí, vamos acabando. Antes que nada, Patricia, Lannar, que estáis por aquí, muchas gracias, que nos ponemos aquí a hablar. Y esto, si alguien tiene alguna pregunta en concreto, lo que habéis escuchado, porque si no habéis leído la novela, yo os animo a leerla, ahora os comentaré mi opinión final. Pero ya simplemente, como última pincelada, me gustaría preguntarte, una vez que ocurre todo esto, has escrito esta novela, ¿cómo es el proceso de decir, vale, y ahora tengo que seguir con la escritura? Y, y cómo es ese proceso de decir, vale, y después del primer tomo viene el segundo. Pues bastante, o sea, por un lado, o sea, está siendo complicado por muchas razones. Lo bueno es que sé que puedo hacerlo. He escrito un primer libro que pensaba que, o sea, si supieras la cantidad de veces que me planteé dejar el primer Ya. libro, o sea, no te lo puedes ni imaginar. O sea, lo bueno es que sé que puedo hacerlo y que además ahora tengo un método. Yo antes no tenía método. Yo no he hecho talleres de escritura, no me he leído libros de cómo escribir. O sea, ha sido todo a base de intuición, de ensayo, de error y de también de haberme rodeado de gente que me ha ayudado, editores, correctores y demás, ¿no? Eh, Ahora sé que tengo un método y sé que soy capaz de hacerlo. Lo que pasa es que ahora lo que no tengo es una pandemia mundial que nos encierra en casa y que nos da mucho Un tiempo tipo de... para poder Sí, claro. dedicar, que yo sé que la pandemia fue terrible, pero en Pero, mi caso a mí me vino muy bien para escribir, claro. muy, 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 muy bien. Entonces ahora lo que pasa es que como todavía estoy un poco enfocado en seguir moviendo el primer libro, promocionar, entrevistas y este tipo de cosas, ¿no? Siento que todavía emocionalmente no he cerrado el primer libro. Yo el segundo libro ya lo tengo completamente, o sea, no detallado, pero Sí, sí que pero tengo una especie de esquema, escaletado, por lo menos es que eso. sí, escaletado de cómo va a ser y tal. He escrito algunos capítulos, pero yo la escritura para mí es un hábito rutinario diario. O sea, yo no puedo escribir hoy 2 horas y dentro de una semana otras 2 horas y tal. Yo necesito cada día poder dedicarle mínimo 3 o 4 horas. Y ahora mismo no tengo ese tiempo porque yo tengo mi trabajo Ujú. y ahora mismo eso no me lo permite. Entonces, en algún momento sé que me tengo que poner de verdad y sé que me voy a poner, pero todavía no estoy encontrando ese momento. Y yo sé que en cuanto me ponga, en unos meses voy a tener un primer borrador, porque yo cuando escribo soy bastante rápido. O sea, no, yo no tengo bloqueos de escritor. Afortunadamente no tengo bloqueos de estos de no sé por dónde ir, no sé por dónde tirar, porque yo afortunadamente lo que tengo es mucho contenido, tengo muy claro por dónde va la historia y todo. Lo que necesito es tiempo material para poder dedicarme a ello y en esas estoy. Ujú. Por aquí Patricia está comentando que está a gusto escuchando y que no se le ocurría preguntas, pero que sí que ha flipado con lo del tema de las varitas. Pues sí, cuando lo leas todavía flipas más, porque es muy detallado y me gustó mucho esa idea de esa relación tan directa de esos hijos de los árboles con sus varitas que salen de su propio cuerpo. También incluso en momentos, pasa también con las otras varitas, que se puedan romper, ese miedo a que se pueda romper, ese miedo a que ya no Claro. tengas o que te la quiten y ya no puedas tener tu propia varita. Y esa relación casi de hijo, o ese parto, ese casi, relación casi de hijo con las varitas. Y que de hecho, que antes hablábamos un poco como de la importancia de la semántica, ¿no? El hecho de que los ángeles llamen a los demonios demonios, también es importante como a los hijos de los árboles los llaman hijos de los huesos, que es Sí, como un concepto mucho más tenebroso, ¿no? sí. Y entonces me gustaba también como jugar un poco con esa idea y cómo algunos grupos de hijos de los árboles más rebeldes se han apropiado de ese término y Sí, se llaman a sí mismos ejército de los huesos, ¿no? sí. Como ya también una manera de que además ese ejército se va a ir explorando en los próximos libros. Ujú. Pero esa idea a mí la idea de tener una varita que no fuera de madera, sino que fuera de un hueso tuyo, desde el principio fue una cosa que Sí, me sí, enamoró, porque la hablando verdad. de eso, claro, llega un punto en el que, cuando te comentaba justo eso, de que dices, la sensación de que me he asomado a tu mundo, pero que es mucho más amplio, precisamente hay un momento en el que habla de los hijos de los árboles y habla cómo, con quién nos podemos unir, quién se puede unir a nuestra causa, quién puede hacer, y das una serie de nombres, uno de ellos el ejército de los huesos y así, pero más nombres que dices, es que aquí no hay un solo frente, aquí hay muchísimos frentes y no solamente es
luz contra oscuridad, sino luego las propias también, cómo nos podemos juntar, cómo las propias peleas internas, cómo Mm, se pueden afrontar. Y al final hay muchísimo más que esto simplemente son las pinceladas de decir, con este pedazo de libro, dices, solo pinceladas, sí, pero todavía hay mucho más que contar por suerte por todos los que tienes, esperas. Pues nada, simplemente comentarte que me ha encantado, de verdad. qué guay, Me lo he gracias. pasado pipa. Me encanta eso que hemos destacado desde el principio, cómo has utilizado todo este mundo para hablar de nuestro mundo en muchos aspectos, porque parece que no, nos vende mucho más como que la ciencia ficción es la parte, vamos a decir, especulativa, la que se habla sobre nuestro mundo, utilizando otras cosas, y la fantasía como que es otra cosa, aunque no estoy para nada de acuerdo, porque desde Úrsula K. Le Guin, hay grandes Sí, sí, sí. autores que utilizan la fantasía, en su caso también utiliza la ciencia ficción, precisamente para eso, para hablar de nuestro mundo. Me encanta como lo que has comentado, el papel de la mujer. Porque hay muchas veces que en la fantasía, y sobre todo en la fantasía épica, se ha dejado muy de lado a Sí, la mujer. sí. En tu caso es todo lo contrario, pero no porque eches de menos a los hombres, sino porque son mujeres tan interesantes y tan fuertes y tan potentes, fuertes en todos los sentidos, porque En parece todos que los sentidos, sí. cuando hay fantasía épica, parece que la fuerte tiene que ser la del ejército, la capitana, la sangrienta, y en cambio aquí puede ser fuertes de mil maneras diferentes. Pero me gusta Ujú, mucho la relación de Kalia y Nid precisamente por eso, porque demuestra cómo pueden ser muy diferentes entre ellas, cómo se pueden ir encajando y entendiendo poco a poco. ujú, Y en contraposición, pues a Yana y a Lena, como ujú, todo ese tipo de mujeres que dices, es que no hay una mujer de la fantasía épica, sino que hay muchísimas mujeres como hay muchísimos hombres. sí. Y, y el papel, por ejemplo, que casi no se habla, pero tampoco se puede hablar mucho, Courtney, que la dejas ahí como pequeñas pinceladas, pero no se espera mucho de ella, estoy seguro. Entonces, me gusta mucho cómo también la representación de las sexualidades, del Sí, personas conocimiento de la mujer, LGTB. personas LGTB, del conocimiento de la mujer, de entender que el mundo es mucho más amplio de lo que muchas veces la fantasía incluso se ha empeñado. Incluso el mestizaje, cuando hablabas precisamente de ángeles y demonios, que haya un personaje que sea Ujú, justo ujú, mestizo, y aunque tenga ujú. un papel que igual luego será mucho más grande, pero ese pequeño papel, además con ese poder tan especial que tiene, que sea eso, que coger y decir, no, no, es que me puedo permitir hablar de mestizaje, de razas, de religiones, en este caso de dioses muertos, de todo, porque al final quiero contar esta historia de poder, de odio, de, de miedos y de salir de esa. Pues, de Claro, verdad. y además ese que será tal cual el punto de partida del libro y quería además hacerlo. O sea, cuando me planteaba, por ejemplo, hablar de identidades LGTB o de mujeres, no me lo planteaba con la idea de hacer un libro de fantasía épica para mujeres o para personas Ujú, LGTB. Yo quería que fuera un libro que se pudiera leer cualquier persona, ¿no? Igual que nos hemos leído libros de personajes heterosexuales, varones, etcétera, durante toda la historia. Y como que un poco desde esa perspectiva quería hacer algo que pudiera llegar al público a un público ujú. general, no lo pensaba como algo nicho, Claro. ¿sabes? Sino que pensaba que podía ser algo que podría intentar, podría potencialmente disfrutar cualquiera, por lo menos esa era mi intención. No, no, y es que yo creo que lo consigues precisamente por eso, porque llega un momento en el que hay que seguir reivindicando muchísimas cosas, pero hay que llegar también a ese punto de normalidad de decir, es que no tengo que hacer un alegato de nada, sino simplemente Claro, contar una historia de personajes que pueden amar a quien quieran, pueden ser como quieran, pueden tener la raza, la personalidad que sean, porque al final estoy contando su historia. Y su historia puede claro, ser muy diversa, porque un mundo es muy diverso, y ya está. y, y que además lo que quería era que esas tramas no tuviesen que ver con eso. O sea, Claro. es como que coyunturalmente tu situación te lleva por esos derroteros, pero no quería hacer a un personaje homosexual y que esa fuera su trama. Yo lo que quería era que coyunturalmente Ujú. eso fuera parte de su situación, pero que la historia la pudiese también desempeñar un personaje heterosexual. O sea, es Claro. como Ujú. que al final lo importante no era eso, era como establecer como otra jerarquía a la hora de construir al personaje, ¿no? Sí, Y sí. dirigirlo desde ahí. El único personaje que sí, lógicamente, a Lena sí tiene.
has marcado, esa parte de Eso la es, eso sexualidad es, y esa eso es, abominación que se repite a su cabeza, la abominación que tiene entre las piernas, ese tipo de cosas, que al final, lógicamente, eso sí tiene que marcar como personaje, porque al final es parte eso es, imprescindible del personaje. eso Pero es. el resto de Porque va a ser personajes, parte de su arco, claro, no, ese, no, ese sí que va a ser claro, parte es de que su es arco. imposible porque es como pretender que, lo que hablabas antes, que Mulan no tuviera Claro, peso el que fuera una mujer en claro, un ejército de eso hombres, es, pues al final, eso es, lógicamente, tiene mucho peso, pero también porque Alena es como es, entre otras cosas, por eso. Y exacto, la brutalidad que tiene a veces, la sangre fría, los arrebatos que tiene muchas veces, es también eso, es el tener que demostrar que es algo que no es. Entonces, eso el es. tener que es hombre en todos los sentidos, le supone también que hay muchas veces que tiene la sensación de que no conocemos a Elena. Porque al Eso es. final es un papel todo el rato y no sabemos en realidad cómo es ella. Ujú. Desconocemos cómo es su personaje en el ejército haciendo de Conocemos a hombre. Alenio, Exactamente, conocemos a Lenio. conocemos a Alenio. Pero en ningún momento conocemos quién es Alena y qué es en realidad lo que ella desea. Porque al final se ha visto arrastrada y al final, lo dices tú, lo dejas en un punto muy álgido, se ha visto arrastrada a un mundo que para conseguir lo que quería tenía que ser así, pero a Ujú. su vez dices, ya, pero ¿y ahora en este punto qué? ¿Tú qué haces? Pues nada, Eso es. simplemente eso. Entonces, la gente que no haya leído, por favor, Niña de Sombras, tenéis que leerlo porque lo vais a pasar pipa. Además, tenéis lectura para rato. Pero es de estas lecturas que al final terminas el libro y dices, pues era gordo, pero no parece. Porque, porque me lo he pasado pipa. Así que, Qué guay. Me alegro un eh, montón. enhorabuena de verdad. Estoy deseando que salga Muchas el gracias. segundo. Cuando sea, iremos hablando, ya me irás contando cuando vas avanzando. Al resto, gracias por Perfecto. estar por aquí. Ya sabéis que está en YouTube, está entrevista luego. Y de verdad, me encanta encontrar libros de fantasía, gente que está empezando con esa pasión por los libros y por esa pasión por las historias, tan valientes, pero a la vez con ese amor por la fantasía épica, por crear mundos diferentes, mundos nuevos, y entre otras cosas también para contar muchos problemas que seguimos teniendo en nuestro mundo a través de ojos de otros mundos. De verdad, Carlos, muchísimas gracias por estar por aquí, por este rato que te he secuestrado A ti por largo. invitarme. Y al resto ya sabéis, a leerle, a disfrutarlo. Y la semana que viene volveré, que traigo a Celia Corral Vázquez, los de Dois and Druid también estarán por aquí para hablar sobre el libro, sobre su Terramur, las cosas, ¿vale? Así que muchas gracias por estar un domingo más aquí. A seguir leyendo, a seguir escribiendo y a seguir diciendo a los autores como a Carlos que hacen cosas muy. Así que un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias.